presión
casi llevó la pelota a Gerard. Y estaremos pendientes de los partidos, por supuesto. Puyol no existía, porque la existía del Sevilla, más de Verónica, Campaña, Cana y David. Se dejó el juego, 10 minutos desde el sexto periodo. Atrás se está la baja, picando al suelo Diana, combina con se la quitó de encima para Messi, que no ha podido hacer. No consigue que muchos veces sus jugadores de ataque y los más importantes, por eso te decía, me pareció cambiado. Se juega más en campo. En campo, el Sevilla le ha tomado esa sensación y además, ligeramente, está más cerca de su objetivo. De hecho, son mucha calidad más que se mueve de Martínez, toma la pelota al medio, suelta la pelota. De nuevo, hacia la izquierda, la Liga que retiene la toca de José Pérez diagonal, política de Messi. Ahí está y esta segunda pelea de Messi, esta persona la pelota de Liga haciendo y al final soltó por la tita pareciendo que iba a disparar, ¿no? Y esta es una temporada no habitual en esta segunda mitad, sacando la pelota de atrás del Sevilla y la sensación. Se lleva la pelota a Iniesta. Finalmente Medel tocando atrás a Escudero buscando a Reyes. Reyes regresando un poquito más para pasar. Encima el balón para también. Y que el Sevilla intentando llevar el control del partido. Y está Messi presionando. Balón, obligando al portero a enviar la pelota a la banda. Y se va a producir un rival. Sí, ahí está. Ganado Reyes. Y ya ese es el movimiento de los entrenadores. No está teniendo ningún peso en el encuentro. Es el jugador que quiere ir a organizar el fútbol de ataque y el creativo en esa pareja de centrocampistas del Sevilla y un quería jugadores como la pelota a la derecha de Sevilla. En cualquier caso prácticamente no cambia demasiado porque tiene algunas características parecidas, tiene probablemente más dinámico, menos fino pero más dinámico. Y eso es quizás por todo el partido. Se inicia el pase, vuelve el Sevilla, se anticipa de nuevo Barcelona, jugando a la media punta del equipo de Guardiola, Xavi en la media punta, intentando ir por ahí, Xavi tocando para Sergio Pizarro, tiene el corte, no puede ser ese encima, ahora hasta Álvarez, levanta el juego de segundo periodo, pequeño por la que pasa por el norte de su campo, esas incorporaciones y el físico intentando sacar balones desde atrás. Liberando el medio campo de Barcelona, pero lo vuelve a perder con mucha facilidad. Se la quiere llevar a Xavi, también la quiere el Sevilla. Buscando a Xavi, que igual por encima los jugadores del Sevilla. El equipo de Michel casi que ya la segunda parte, ahí está Manuel Tomás, se tiene demasiado, toca para el fuera, Busquets tiene la boca que viene con esa banda izquierda, va a intentar otra vez, se la sacó otra vez. Y ahí vemos el banquillo del Barcelona, otro para la casa, Piqué, toca con la rodilla.
de hecho se está dejando otro yo tiene clara, por eso veíamos al resto del partido de Barcelona. Por lo tanto, tiene que poder imaginar la idea de que esos dos van a ser los primeros cambios de este partido. Y esta cosa que es para mucho más. El Barça quiere volver un poquito de este partido, del mismo. Porque los primeros cambios son Axel, no han tenido ese sector. No, en los últimos años en Faitos, y ha conseguido que se centra respecto a lo que vimos en el primer tiempo. Pero ya llevan un par de minutos la jugada anterior contra dos fases de reacción contraria en los que han conseguido coger el mando de la partida y mover la final de la cuenta que es importante por la mano tener se acerca el tiempo y esta vez intentando dominar con Iniesta se para Iniesta buscando su así vuelve viene Iniesta con la derecha y efectivamente el Barça está haciendo el mando en este 16 de la segunda mitad. Xavi para Iniesta, combinación con Messi, hacia la partida, es su debe, le quita la pelota cuando Leo quería volver a recogerla. Buena explosión ahí del Sevilla, atrás el zapatazo de Iniesta, y más que va a entregar Xavi Messi en la primera, de momento le están dando la victoria de Barcelona en esta 17ª jornada de la Liga BBVA y se va a primer cambio, segundo cambio, Rodrigo en el conjunto sevillista. Pero que está preparado, yo me hacía hacer el inicio, pero que tiene las molestias a principios de semana, así que preferiblemente le pongo la segunda parte y bueno, así se produce el partido. En la derecha está buscando mucho el Barça y que se haga de más. Desplazamientos muy largos para suscitar un poquito de posibles casos que haya llegado a la falta. Y ahí es el destino. Ahí está Xavi tocando la pelota para Xavi, Mascherano de nuevo mete los goles. La verdad que se facilita porque ve que se vuelve al guión de primer tiempo. Ve cómo Sevilla después de arrancar muy fuerte. De nuevo cae, llegamos a menos a era evidente que había más futuro de expectativo. Así que está claro que respecto a eso es Sevilla. Segundo cambio del 5 minutos de la segunda etapa. ¿Cómo modifica el esquema? El primer cambio es un jugador que se está poniendo recepción, más o menos tiene características similares por distintos perfiles, pero extremo maneja quizás mejor la pelota. Y vamos a ver si se puede escapar un poco más a algo, se le puede ganar la espalda. Ahí está Iniesta sacando la pelota para Sers, en este regresando para Adriano. Por ahí recuperó Navas por el centro. Y la bola de Granada para Stefanoski. Para Fernando Navarro. Ahí está el rechazo de Fernando Navarro. Se pierde la pelota por la línea. Siguen los 6, 7, 8 minutos de arranque para el conjunto sevillista. Mantuvo incluso la posesión, pero no con tanta frecuencia y desde hace ya unos minutos lo que pasa es que vuelve a tener el control sin llegar a portería o sin disparar, como sí en la primera, en la que tuvo varias ocasiones. Otro Fausti hacia la derecha, este más presiona la lateral, presiona
tienes de Lewandowski sobre Xavi, el final de Adrián Iniesta. Ahí sí, vuelve a recuperar muchos jugadores, recibe la pelota Xavi que controla increíble, se está ahí, la batería. Se era personal que viene de Nausic, se lleva la pelota, el Sevilla, no se separa el partido del 90 ya hace segundo periodo. La Liga Peruana por televisión, Sevilla de Barça 2, partido grande, partido mayúsculo, la televisión española, primera división, busca el perfil de la fútbol. ¡Qué ocasión! Y qué manera de desbordar por esa banda derecha y lo hizo Jesús Navas. Sin haber jugado un gol sobresalido, no ha tenido suficiente contacto con el balón, no ha sido suficiente desde el protagonista como deberíamos desde ese partido que puede. Pero eso es el juego que cuando ustedes miran los resultados siempre genera libre, genera operaciones constantes. Ya que es la estadística de Manolo con 3 ocasiones, 21 minutos de ese segundo periodo. Ha sido buena la llegada de Sevilla, que quiere replicar, se va a Pedro. Cuando el equipo perdía, pues sustituido para cosa con un ser más arriesgado. Lo que está claro es que el Sevilla tiene unos desafíos y no consigue el planteamiento. El esquema a todos. Y este cambio que le impide hacer una modificación ofensiva. Justo el momento en el que se rompía Spice, nosotros habíamos visto los gestos que hacía, pero justo y se rompió. Y hubo porque y creo que sería lo que justo dando el error creo que es Carlos tanto como Kike, que está haciendo el juego, el primer parece que es el jugador del Sevilla, así que vamos a estar encima de las asistencias médicas, tanto el uno como el otro equipo, esperemos que no se haga. Bueno, pues ahí vemos a los dos, moviendo la cabeza, los futbolistas que se han cruzado, ya hemos chocado y lo vemos. Desde la perspectiva, el golpeo de la pared de Keita. A los dos futbolistas.
puesto a los ojos de la lista, pero si quiero poner una, porque esta discusión de la con más de medio, porque hay que intervenir un poco. Pues vemos como le aplican que ya está efectivamente en el partido, al igual que se ve ya en el campo y se reveló la boca ya de luto de este partido. Más intervenciones en este segundo periodo, pero muy animado, muy disputado. Ha sido resacarse en algunas fases de la primera mitad de la corona, sobre todo de los dos goles y de las respuestas que han posterior y para hacer el tercero. Y ahí está el Sevilla buscando recortar distancias, se lo va a Cacanté, se va a Cacanté, mete el pie, se anticipa a Piqué, el brazo de adelantado, el Sevilla llega golpeando con mucho se está saliendo de la falta y vemos el golpe que ha recibido por encima de la rodilla muchos contactos desde el segundo periodo, más interrupciones. Ha sido más vivo el partido que quizá Axel en lo futbolístico del primer tiempo, ¿no? Y en este segundo se llega el ritmo desde el minuto 60 más o menos, el ritmo de presión colectiva de Sevilla y ahora el Barça lo controla, digamos, un poco de el Barça consigue que no pase cosas, manteniendo la posición de balón y durmiendo el juego. Se sigue intentando recuperar, se sigue segunda parte del argentino y está tocando Messi. El Barcelona buscando la presión, la que el medio campo toca cambio, recibimiento que queda dentro de la busca la cadena, sigue Messi de la derecha, ahí está Iniesta. No se puede decir en el partido que se estando el mérito, no se puede decir porque hace esto, cuando tú dices esto, tiene responde así. Una excepción de Sevilla, ahora mismo. Parecía que no buscaba vertical, acelera y ahí se tiene la producción de que sigue sabiendo el fácil. Andrés Iniesta es un grandísimo paso para hacer el gol. Tiene más Iniesta en estas carreras. Incluso los mejores que decir que aguanta tanto, trae el portero con los demás se va tirando y se queda en el mismo punto de desequilibrio. Y cuando la golpea, no está perfectamente posicionado con la base del cuerpo, digamos, en la posición. Y lo hemos sido más protagonismo en este segundo periodo de Iniesta que en la primera mitad. Sí, sobre todo a partir de en el tiempo siguiente, porque el Barça, sobre todo, un más control. El Sevilla, reivindicando el intentado la movida intermedia y el centro de la rodilla y final de la sur. Pero no es demasiado fuerte y igual la cara que es incisivo, que se muestra que tiene la pelota, que lo intenta, que busca el objetivo de montaña, desde luego, mejor pero suerte, pero al menos lo está intentando, ¿no? A veces es esta que busca solución.
Y vamos a ver, porque siempre de la están los mismos fotos de Messi, Messi que la izquierda de la carrera, el disparo de la esta segunda versión Sevilla, los dos goles en la primera, marcó Xavi, lo hizo Messi, dos goles sobre el terreno de juego. Sacó la pelota del campo Luna de Sevilla en el medio campo, Veloso con el pecho atrás, viene a presionar a Messi, lo pone Xavi, la quiere sacar Fernando Navarro, pase cómodo, rechaza a la pelota, devuelve defensa, pelota su medio hacia el medio campo, tiene el pecho malo de Menez, se lleva a Piqué, más tranquilo en este segundo periodo, los problemas con la primera mitad, a pesar del arranque intenso del Sevilla, a las batallas desde Xavi, el Barça sumando la 19ª victoria de la temporada, acercándose a 7 del Madrid. Está Piqué viendo con Busquets, sigue Piqué. Al seguir esa pelota, el Piqué recuperará con aquello para que más consigamos los cambios. El goles de la victoria, el profundidad fantástica de Busquets en el juego de Pedro. En este segundo tiempo, pelota del Sevilla, pelota para Piqué, esa pelota
segundo cambio de este partido. Se anticipa Kotovsky, casa la pelota, toca posicionarnos, es el necesito una cambiando blanca, Reinadas, Luna, Sevilla está haciendo guardia, Sevilla. La pelota, el conjunto andaluz, buscando arriba, va a proteger. Espectacular ejercicio, rapidísimo, atento, superior de Piqué y si se detalla, Rodrigo el segundo cambio de reforma todavía no se produce por las que estaba Valdés y ahora sí se va a realizar el segundo cambio del equipo de José Guardiola. Pues se va a recargar Xavi Hernández, el primer gol de la derecha, aplausos para que se gane el fútbol de Barcelona, todo ello en la entrada en el terreno de juego. Ese es el primer partido de Barcelona cuando el equipo de Barcelona se selecciona después de volver de Barcelona. Messi en ataque. La parte de izquierda, Alexis. Y esta ya está esa línea de centrocampistas con Keita. Piqué que dos goles que llevó a las 6 de el juego son bastantes, por cierto, Rodrigo, lógicamente va ganando a Xavi Hernández. Sí, mini calculo, más o menos. El fútbol tiene muchas líneas alrededor de Andalucía, de Extremadura, se han ido desde minutos de puntos, bueno, que está ya dentro de los que venía de Uruguay, incluso hace más de 4.000 kilómetros para ver a su fútbol Barcelona, que llega a Sevilla, así que mucha presencia en todo esto. Ahí está sacando la falta para Sevilla, bajando mucho el ritmo del partido. Los dos goles de Messi, Sevilla pierde a Barça 2. El día 63 se subía a 7 de Madrid, a María Pedro. Más ese partido. Y el público del Bisbal intentando animar a sus jugadores, cantando el himno. Ahí está preparado ya Carlos Puyol para entrar al terreno del juego y convertirse ya en el último cambio de este encuentro. Antonio Luna, partido dirigido de alternativas para que llegara el marcador. Hubo ocasiones para hacer goles en el primer tiempo, ha tenido varias en Sevilla para poder arrancar distancias. Ahí está Benjamín Navas, la alternativa. Ha fallado el baño blanco de Valdés, metió la mano a Valdés, juega rápido en Sevilla, saca el córner rapidísimo, balón con la cadena, ocasión más larga de Sevilla, para recortar distancias. Ahí Eduardo volvió a tener una mano al desafío total y acierto evidentemente de Valdés también en este partido. Balón tocado al área, salta Piqué, la volea desde muy lejos, se va a la derecha de la portería de Sí, un envío muy profundo y nada más asistiendo un poco al pico jugando alrededor del Sevilla, ha tenido una sección de nada, así que realmente Valdés que cuando el equipo le ha necesitado emocionar. Cambio, se va a Adriano, se hacía el al principio, al principio también había piques para que vuelva la ovación, que queda el Sánchez del Juan India, el capitán Carlos Puyol. de la victoria, de intentar animar a sus compañeros porque le queda un poquito a estos partidos más hasta cerca del triunfo y parece que Guardiola, bueno, pues le está diciendo algo a Adriano. Yo creo que la línea defensiva que hay ahora mismo es la que tiene más opciones o la que más tenemos en lo que queda de temporada, tal vez lateral derecho, y que más en las parejas centrales y lateral izquierdo.
quiere bajar, con qué calidad, intentando engañar a Puyol, se lleva la pelota y ahí está, la suelta, suavecita para Pedro, se le echa encima de él, le perdió el brazo, recupera la pelota, saca rápidamente el Sevilla. Ahí está Miguel, retrasando por Escudero, y esta quiere salir por la pelota. que
Gracias a Dios, por felicidades a nuestro cuerpo de trabajo realizado así como todos los meses de esta enseguida te lo avanzamos y vamos a hacer los goles de este partido de los dos goles que le dan la victoria al equipo de Luis. Porque os vais a seguir comentando goles desde la pantalla de el europeo más difícil de Chacho Hernández y vean lo que inventa el Messi. Cañito, maravilloso y aparte del centro de posible que podría haber sido un gol espectacular, pero jugamos tantas veces a esto que ya es una cosa absolutamente normal. Sí, bienvenidos a la Liga de Juego Histórica de Libia. Y les hace difícil este partido. Todavía quería conocer los seguros de vida, que te devuelven hasta el 35% directamente por cuenta. El Atlético mira con ansia hacia Yo he vivido cientos de miles de días en una sola. He caminado bajo el corrido entre la porque yo soy tú, porque vosotros sois yo, porque yo soy tú, porque todos somos tú. Gol Televisión. Mi hermano ha hecho todo tipo de reglas que siguen con el balón. Cosas que yo he hecho sin la cabeza de la vida. Pero él dijo que es obviamente yo soy eso es eso. Nosotros cuando terminemos, gane quien gane, vamos a tomar uno todo junto. El partido más importante. Las estrellas que más por éxitos de Real Barcelona, en el Lille, en el Barça. No te lo puedes esperar.
Bienvenidos al partido, bienvenidos al directo gol. Finalizó el choque del hermoso Cheticuán y pasó por victoria del Barça. Esas peleas que queréis escuchar por regresar al equipo de Real Madrid. Momentáneamente sigue el equipo de Guadalajara después de ese partido complicado del hermoso Cheticuán. Una liga que tanto después de Xavi y sobre todo de Messi, que sobre todo el gol del Argentino ha sido colosal. Enseguida pasamos con el partido y con el por supuesto con las defensas directo, tanto de Guardiola como de Leche, que aparte de en la Liga BBVA, en la Liga de la Liga, vamos directo para la televisión, porque le falló el Olimpia, son un individuo cuando nos vamos a posicionar de la manera que nos Granada y este la victoria para el conjunto local para el Real Madrid, tiene una raza de con 7 de marzo sobre los ministros de defensa. Está muy implicado el Sporting. Este es uno de los más activos de la tabla y la victoria con fortuna con ese beneficiación de Íñigo Martínez para el cuadro madrileño. Y en otro de los partidos que se está dando la jornada en primera, empate a 1 en los últimos minutos de la manera entre Zaragoza y Osasuna. A la Liga en cuanto a la Liga sigue el fútbol ganando sus partidos y ampliando todavía más su ventaja al frente de la clasificación, aprovechando esta derrota sobre el Celta en su visita realmente continúa las últimas 13 jornadas hasta que perdía Celta el conjunto de la Correra se ha ido de vacíos las caras, así que ahora queda un poquito más abierta esta lucha por la segunda posición. Son algunos detalles de muchas de las cosas que tenemos que contar aquí en el fútbol. Muy bien, gracias. Hablar de la Liga BBVA y sobre todo también de muchos de fútbol internacional como Pablos, por Juanismo, jugador del Deporto, que el día de hoy el campeón de FA se ha desplomado en plena disputa del choque y la situación ha derivado incluso una suspensión del entrenador a España en el hospital y parece que en una situación inicialmente crítica, la que sea como sea, no son buenas noticias las que llegan de Inglaterra, estamos pendientes de la evaluación de fases mismas y insistimos en el mismo hospitalizado y seguimos diciendo los ingleses porque no hay demasiadas novedades al respecto en las últimas horas, luchando por su vida máximo, practicando más maneras de esto y que arranca ya el partido, enseguida que no va a poder. ¿Te esperabas ese contundente sobre todo la primera parte del Barça que te haya arreglado el partido? No, este es un partido más competido, un partido más que le costará, porque la primera ha bajado poco. Es verdad que en la primera parte se lograron goles para un equipo, pero también en la segunda acción era pero eso ha durado hasta muchos 60. Creo que desde ese momento hasta el final, mucho buen control del Barça, mucho ánimo y al final la realidad fácil me encanta porque por el nivel del servicio, porque es el cuando otros trabajos que era una plaza complicada, era una plaza donde si el Barça ganaba, valía 6 puntos.
Tenemos un nuevo puesto en el igual pendiente de que las copas se vuelvan abiertas tanto para que repasamos lo que ha sido un efecto más destacado desde Sevilla y Barcelona. Lo que hemos trabajado por las alineaciones de las selecciones de conjunto en la previa ya lo mencionábamos en las asas para unos de que perfectamente pega las mismas que había algunas que eso son el de América, que es la parte de la anterior, y a Marítimides que tiene un establecimiento de entrar y también con esa se cierra con los dos centrocampistas, pero al final no hubo mucha conexión. Y el Barça de Gana que pudo presentar en estos momentos, quizá el segundo jugador que se cae, y Puyol quizá debería repetir, ¿no? Los dos variantes que hizo como el otro, muy competitivo, un equipo que presentaba fuerte, con primera dificultad Fútbol Club Barcelona con una primera parte en la que el Barcelona marcó el ritmo y le pasó por encima al Sevilla con una evolución mucho más elevada que el Pablo de Guardiola y el partido. Yo diría que ganó siendo un equipo que a partir de 3/4 aceleró el ritmo y tuvo brillantez en algunos momentos. A mí me parece un partido brillante. Yo creo que gana poco, pero gana casi sobrada. Pero yo no lo veo que gana que yo diría que el partido en Sevilla no es más por ahí que no hace ningún lugar de gran ritmo de la Barcelona como otros partidos bastante sensibles. Hemos visto ya las dos primeras aproximaciones de Víctor Laurana, la de San Pedro, que llega a Mediantes, este libre directo, de la Universidad de Xavi Hernández, que llega a Catalano, que viene a la defensa de se convierte en el minuto del partido, llegaba hasta el minuto 18. Sí, una mala entrada, muchísima violencia en el desvío y luego salir a la comunicación que lleva muy bien. Y aquí el esta ocasión de siniestra y en los 17 minutos iba a llegar el segundo gol del segundo. Antes esta réplica de Sevilla, estamos en la posición de Manuel Moreno, que conseguía representar a Víctor Valdés en la línea prácticamente de la línea hay un desmarco muy bueno de Zavala. Algunos han sancionado a Pedro hoy por su remate o por su última agresión, pero hasta muy listo que era Mahón, cuando viene a ganar el Bilbao, ha sido muy beneficioso para sus compañeros. Ahí tenemos unas represas en las jugadas que tiene que poder escribir y que inicia la serie de combinaciones difíciles de Xavi Hernández. El Barça está muy cómodo ante Sevilla ni quitarle la pelota a Barça, que competir por la posesión y luego al verse superar esa faceta no Sevilla tampoco defenderse el balón. Yo creo que es un partido muy frustrante para Sevilla que pregunto porque entender lo que estás explicando. Ya en el análisis alejado del partido, ya no lo entender en computadoras, cuesta asegurarme a dónde quería ir.
También por cuanto que te cuesta de
Gracias.